Muy buenos días, hermanos, Iglesia Fuego Santo. Reciban un fraternal saludo desde Boyacá. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da para compartir su palabra con todos ustedes. Un saludo al pastor Raúl, a la pastora Luz María y a todos mis hermanos ministros y miembros de la Iglesia Fuego Santo. Hoy quiero compartir un mensaje que ha puesto el Señor en mi corazón, quizá por situaciones que uno mismo vive, por situaciones por las que uno mismo pasa. Y sé que el Señor hoy va a hablar a todos nosotros y nos inquietará a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. El mensaje está basado en el libro de Éxodo, capítulo 20, y voy a leer el versículo 18. Dice la palabra: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El título del mensaje es ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Encontramos en este pasaje de la Biblia un pueblo, el pueblo de Israel, que después de haber sido sacado por Dios con el liderazgo de Moisés de la esclavitud de Egipto, llegan a un lugar que es el monte Sinaí o el desierto del Sinaí, y allí el pueblo, un pueblo libertado, también se encuentra en situaciones complicadas, porque después de 3 meses de haber salido de Egipto, el pueblo o algunos dentro del pueblo se rebelan contra el liderazgo de Moisés por las situaciones que están pasando. En primer lugar, la persecución de los mismos egipcios, el paso por el Mar Rojo y este trasegar en el desierto. Y es así que Moisés sube al monte Sinaí para recibir ordenanzas del Señor, para recibir guianza de Dios. Y allí en el monte Sinaí encuentra, y vamos a ver a través de este pasaje, para llegar hasta el pasaje que acabo de leer, vemos en el capítulo 19 todo lo que pasa cuando Moisés sube al monte y recibe del Señor la orientación o las ordenanzas para el pueblo. Un pueblo que está pasando por situación de incomodidad quizá, o quizá esperaban algo diferente al salir de Egipto, pero para poder llegar a la tierra prometida tenían que caminar y pasar por el desierto, y en el desierto encontraron muchas dificultades. Y es así en la vida cristiana. Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado, y cuando llegamos a los caminos del Señor, nuestra esperanza era que todo se acabara, que todo fuera diferente, que fuera una vida llena de paz, sin inquietudes. Pero la misma palabra nos dice, y el mismo Señor Jesucristo nos dice a través de la palabra, que en el mundo tendremos aflicciones y tendremos que seguir confiando en el Señor. El pueblo esperaba tener que llegar a la tierra prometida sin dificultades, pero la vida del ser humano no es así. Y por eso vamos a ver, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿qué encontramos? Y lo vamos a ver a través de este momento en la vida de Moisés.
Moisés sube al monte Sinaí y tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor le da órdenes. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos la oportunidad de escuchar, de oír al Señor. Y por eso Moisés habla con el Señor. Capítulo 19, versículo 3 dice, y subió Moisés a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y así anunciarás a los hijos de Israel. Démonos cuenta que hay un diálogo con Dios, que Dios habla cuando nosotros subimos a su presencia, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Y Moisés encuentra allí un diálogo con Dios, un propósito, el propósito de Dios, dar guianza a Moisés para el pueblo. Y por eso dice, así diréis. Y Dios le recuerda al pueblo todo lo que hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto y a lo que me sometió a los egipcios para que el faraón dejara salir a su pueblo. Y dice en el versículo 5 de ese capítulo 19, y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo está recibiendo de parte de Dios promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? Esas promesas dice que serán el especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y que serían una nación santa, de sacerdotes, un pueblo especial para él, delante de todas las naciones de la tierra. Vemos nosotros que hay esas promesas, pero antes de esas promesas hay una condición, y esa condición es que el pueblo debería ser fiel al pacto. Es un pacto que hace Dios con el pueblo, no el pueblo con Dios, es Dios con el pueblo. Y asimismo, como el pueblo de Israel recibió esas promesas, nosotros hemos recibido promesas del Señor. ¿Y cuáles son esas promesas? Si creemos en Jesucristo, si realmente nosotros vivimos una vida recta delante de Dios y obedecemos las palabras del Señor y creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo, venimos a ser pueblo de Dios. Y al ser pueblo de Dios somos especial tesoro en las manos de Dios. Pero hay esa condición, permanecer en la fe, ser fieles en la fe en Jesucristo. Permanecer hasta el último día de vida sobre la tierra en esa fe, fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos. Encontramos cuando vamos a la presencia de Dios esas promesas, pero también encontramos que hay un pacto, y ese pacto es el que Dios ha hecho con nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz para nuestra salvación. Y nosotros debemos permanecer en esa fe, predicando en esa fe, creyendo que el Señor Jesús está todo el tiempo con nosotros, que su Santo Espíritu está en nosotros. Y vivir una vida como dice y como le ha dicho el Señor a Moisés, un pueblo santo de sacerdotes, un pueblo que lleva el mensaje, un pueblo que enseña el mensaje de la palabra.
Cuando vamos a la presencia del Señor, entonces encontramos esas promesas y encontramos que hay un pacto. Y Dios nos da instrucciones, Dios da instrucciones. Y esas son las instrucciones que le dio Dios a Moisés para dirigir al pueblo, para darle al pueblo, con el propósito de que el pueblo dejase esa situación que estaba viviendo de inconformidad, de inquietud, y esperar en el Señor el tiempo para llegar a esa tierra prometida. Y es así que cuando Moisés baja del monte y da las instrucciones al pueblo, el pueblo debe someterse a lo que dice el Señor. No deberían acercarse al monte. El único que podía subir era Moisés. Y Dios se permite que Moisés suba con Aarón, el sacerdote. Pero el pueblo atiende esas instrucciones. El pueblo hace caso a las instrucciones que Moisés recibe de Dios y la transmite al pueblo. Cuando vamos a la presencia de Dios, encontramos también justicia, justicia divina, la justicia de Dios. Y fue lo que encontró Moisés. Moisés encontró esa justicia porque recibió de Dios las tablas, los mandamientos de Dios. Al inicio del capítulo 20 encontramos el listado de los mandamientos que el Señor le da al pueblo. Y el primer mandamiento que dice y que escribe el Señor en aquellas tablas, dice en el capítulo 20, leamos desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es el primer mandamiento. Dios sabía que el pueblo venía de una cultura o de un pueblo idólatra, y que a través de esos años en la cautividad en Egipto, el pueblo había adquirido esas costumbres idólatras y tenía en su corazón muchos dioses, que el pueblo recordaba a cada instante todo lo que vivió y lo que adquirieron en Egipto, y recordaba el pedir a los dioses en los momentos difíciles, a esos dioses que habían sido recibidos en Egipto. Y por eso Dios es enfático e inicia los mandamientos a través de aclararle al pueblo que no existe sino un solo Dios, y es Él, Jehová de los ejércitos. Que no necesita el pueblo tener imágenes de Él, porque debe guardar en su corazón, en su mente, el recuerdo que no hay sino un solo Dios poderoso, un solo Dios vivo. Y es así como nosotros debemos recordar siempre. Y nosotros veníamos de una tradición idólatra, veníamos de una enseñanza de idolatría. A nosotros también nos enseñaron a inclinarnos delante de imágenes, a tener esos dioses en nuestro corazón.
tener esas imágenes y creer que esas imágenes nos entendían, nos escuchaban y atendían nuestras peticiones. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. Y por eso Dios tiene que recordarnos que la justicia perfecta, la justicia divina, viene de Él cuando nosotros empezamos a sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, toda idolatría. Muchos de nosotros tuvimos que dejar de lado aquellas creencias, aquellas enseñanzas de nuestros padres, para entender que no existe sino un solo Dios, el Dios eterno y verdadero, Jehová de los ejércitos. Tuvimos que sacar de nuestro corazón, arrancar de nuestro corazón a esos dioses ajenos. Y muchos, creo que todavía algunos que han iniciado en la vida cristiana siguen luchando con eso, porque vienen a la memoria momentos, aquellas peticiones, aquellas cosas que hacíamos y escuchamos y vemos, porque seguimos siendo bombardeados por la idolatría, que hay imágenes que lloran, que hay imágenes que sangran, y la verdad nosotros debemos estar seguros que no proviene de Dios, porque la palabra es clara, el Señor es claro en su palabra y en sus mandamientos. Y allí continúa hablando el Señor a través de su ley, de su justicia, cómo debemos conducirnos en la vida. Dios es el primero y viene esa relación que debemos tener con Dios como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, una relación íntima con Dios. Y también viene explícito cómo debe ser nuestra relación con nuestros seres queridos y también con nuestro prójimo. Debemos aprender a respetar y debemos aprender a amar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a respetar la vida, a respetar el honor, a no irrespetar a la esposa, al esposo. Por eso habla de no cometerás adulterio, a respetar las cosas del hermano, a no codiciar lo que tiene el otro, sino esperar en Dios. Esa es la justicia que encontramos cuando vamos a la presencia de Dios. Cómo Dios nos guía a hacer las cosas que a Él le agradan. Es la justicia que encontramos cada vez que nosotros vivimos situaciones difíciles y vamos al encuentro de Dios para que Él nos guíe, para que Él nos ayude a salir de esas situaciones difíciles, complicadas. Quizá muchos tenemos problemas y no hemos sabido a dónde llevar esos problemas. Quizá muchos tenemos dificultades en el trabajo, tenemos dificultades con los vecinos, en nuestro seno familiar, y no hemos sabido a dónde llevar esas dificultades. Quizá muchos tenemos metas que no se han podido cumplir, pero no hemos sabido a dónde llevar, a quién llevar esas metas para que realmente se cumplan. Y el único lugar es la presencia de Dios. En días pasados y ya una vez habiendo recibido el mensaje del pastor Raúl para predicar, para llevar el mensaje de este día domingo, veía yo en la vida de un pastor, y ese pastor brasilero tenía una persecución, o fue perseguido de una manera brutal por algunos del gobierno brasilero, y dentro de eso veía yo que también era una persecución de la iglesia tradicional, de ministros de la iglesia tradicional, debido al crecimiento
de la iglesia que él lidera. Hasta el punto de ser encarcelado. Tenía más de, no sé, más de 30 o 40 casos, denuncias que tenía que encontrar la solución para continuar en el ministerio. Y la única solución que él encontró fue ir a la presencia de Dios. Él literalmente estuvo en el monte Sinaí y allí en el monte entregó a Dios cada uno de los casos que tenía en las manos de la justicia brasilera. Entregó en la presencia de Dios cada denuncia. Y pasado el tiempo, recibió la respuesta de Dios. Aquellos hombres que le persiguieron, algunos de esos hombres fueron llevados a la cárcel por corrupción. Y la iglesia que este hombre lidera siguió en crecimiento. Quizá nosotros tenemos dificultades aún en nuestro seno familiar y no sabemos a dónde llevarlo. El Señor me dice, llévalos a mi presencia, preséntalos delante de mí. Porque así como dice el Señor Jesucristo, aquellos que estén cansados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Y a nosotros muchas veces quizás se nos olvida eso. Cuando están las dificultades, buscamos la manera de hacerlo en nuestras propias fuerzas y se nos olvida la invitación que hace el Señor. El Señor le hizo la invitación al pueblo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, escúchenme, obedézcanme y serán mi especial tesoro. El Señor Jesucristo nos dice, vengan a mí si están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y no obedecemos a ese llamado. Buscamos en la justicia del hombre, buscamos la solución en nuestra propia opinión, olvidando que hay un Señor, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ayuda a salir de las dificultades, un Dios que nos ayuda a encontrar esa solución, un Dios que tiene el poder sobre todo, un Dios que es el dueño de la tierra, un Dios que es el dueño de todas las naciones, un Dios que es el dueño de todas nuestras vidas. Pero a veces nosotros tenemos temor de ir a la presencia de Dios, así como el pueblo, como encontramos en el pasaje que iniciando el mensaje de lectura. ¿Por qué? Porque es que la presencia de Dios, para cuando nosotros no estamos plenamente convencidos, infunde un temor. ¿Ese temor de qué? De que seamos descubiertos en nuestras debilidades, seamos descubiertos en lo que hemos tratado de ocultar. Y por eso el pueblo estaba temeroso y le dice a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros porque moriremos. La verdad, muchas veces nosotros pretendemos ocultar cosas, pero Dios lo conoce todo, porque Él es el Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer todos nuestros errores, reconocer todo lo que hemos tratado de ocultar y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo más, ayúdame. Necesito de tu ayuda para salir de esa situación. Necesito de tu ayuda, Señor, porque el problema que tengo con mi vecino, el problema que tengo con mis hijos, el problema que tengo con mi propia vida, no lo puedo solucionar. Solo tú tienes el poder para hacerlo. Es así que nosotros debemos ir a la presencia de Dios en cada instante, en cada momento. Y lo que el Señor puso en mi corazón y lo transmito al pueblo, lo transmito a todos ustedes, hermanos, es que tomemos la decisión de ir a su presencia y entregarle a Él todas nuestras cargas, entregarle a Él todas nuestras necesidades, entregarle a Él todos nuestros proyectos, ponerlos delante del altar, ponerlos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo hagamos? Pidámosle dirección al Señor. No
no hay una fórmula. Aquel pastor en una madrugada tomó la decisión de irse al monte Sinaí y presentar delante de Dios en aquel lugar donde Dios habló con Moisés. No pudo ser en el mismo sitio, pero fue geográficamente en el monte Sinaí, y allí en presencia de Dios le entregó todas las cargas que él tenía, que no podía salir de ellas, y encontró en la justicia de Dios respuesta. Nosotros quizá no podemos ir físicamente al monte Sinaí, pero podemos estar en la presencia de Dios en nuestro hogar, donde el Señor nos guíe y como el Señor nos guía a hacerlo. Hace algún tiempo, algunos pastores tomaron como costumbre a final de año hacer un listado, una agenda, llaman ellos. Pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que sinceramente, realmente, de corazón, pongamos en su presencia todas las dificultades, lo que no hemos podido dejar en nuestra vida, las actitudes que no hemos podido dejar, que no nos han permitido crecer como creyentes, que no nos ha permitido realmente buscar su presencia, porque son tantos los problemas que tenemos que a veces nos olvidamos del poder y la justicia de Dios. Es ahí, en la presencia de Dios, es ahí donde encontramos nosotros esa justicia que necesitamos cada uno de nosotros. Quizá hay padres que tienen problemas con sus hijos, problemas que no han podido superar, que no han podido solucionar. Hay esposas que tienen problemas con sus esposos inconversos. Entreguen esa carga al Señor. Hay esposos que quizás su esposa no les permite y los han dejado porque ustedes tomaron la decisión de seguir al Señor. Pongan esa carga en las manos del Señor. Todo lo que tengamos. Vuelvo y les digo, no hay una fórmula. Pídanle dirección al Señor, pidámosle dirección al Espíritu Santo, cómo, cuándo y dónde debemos hacerlo. No esperemos, como tradicionalmente se hace, a que sea un final de año con hacer propósitos para el próximo año. Decía mi hija Melissa, no hagamos propósitos que no podamos cumplir. Realmente los propósitos que nosotros hacemos delante de Dios quizá nunca los cumplimos. Pidámosle mejor al Señor que Él nos ayude a lograr esos propósitos. Los invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor para culminar, y no olvidemos las palabras del Señor Jesucristo, que son las mismas palabras que Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel: acérquense a mí, obedézcanme y seréis mi especial tesoro. Y dice el Señor Jesucristo: si estás cargado y cansado, acércate a mí, que yo te haré descansar. El Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, el Dios eterno con su Santo Espíritu, nos da sabiduría, nos da paz y tranquilidad para tomar las mejores decisiones. Padre, gracias. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Entrego, Señor, en tus manos. Entrego, Señor, en tus manos cada vida de tu pueblo, Señor. Cada vida en la congregación de Fuego Santo. Entrego la vida del pastor Raúl, de la pastora Luz María, el pastor Aníbal, la pastora Lucy, el pastor Eufrasio, la pastora Omaira, y cada líder de la iglesia, cada miembro de la iglesia, aún el más pequeño, Señor, para que seas tú obrando en su vida, para que seas tú, Señor, guiándonos a hacer las cosas que tú quieres. Queremos llegar delante de tu presencia, Señor, buscando tu justicia. Queremos llegar delante de tu presencia buscando tu guianza, Señor, para hacer las cosas que a ti te agradan. Señor, ha habido tiempos, años que hemos pasado, pero queremos llegar delante de ti a entregarte
a entregarte todas nuestras cargas, Señor, a entregarte todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, amado Dios, para que en tu perfecta justicia encontremos respuesta. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y que en estos últimos días de este año 2021, después de pasar por muchas dificultades en el 2020 a causa del coronavirus, tengamos paz, tengamos alegría, unidad y sobre todo que aprendamos a confiar y a esperar en la justicia divina.